Me gustaría que me pregunten o como que me den un pie, si querés decir vos, para nada, yo poder contarles más desde la experiencia. Venimos trabajando hace 20 años, hicimos muchas series para Canal Encuentro, Mentira la Verdad, Ver la Historia, Presentes, no sé si vieron alguna, si levantan la mano, no sé si alguno vio alguna. Bien. Hacen como... Hay gente que quiere preguntar, ¿querés que hagamos así, Ceci? Sí, Lupe, ¿querés ir moderando vos? O bien que hablen, o bien que hagan, pueden hacer o preguntas por el chat o ir levantando la mano y vos modera Lupe. Lupe es nuestra Dale, ayudante de cátedra. dale, Bien. genial. Hola. ¿Cómo deciden encarar un proyecto nuevo? Digamos, ¿qué cosas, qué variables tienen en cuenta para poder decidir, bueno, sí, nos metemos de lleno en este proyecto? Qué difícil la pregunta. Eh, los proyectos se van gestando o sea, siempre una tiene como la ansiedad de querer hacerlo ya, pero como en la experiencia, o sea, los que se ejecutan efectivamente son los que uno más como tiempo le dedica. Sobre todo las presentaciones. Yo no sé si pudiste compartir, Ceci, lo que escribí, que quizás brevemente está bueno como poner en marco como empujar un proyecto. No, es que no les Eh, mandé nada porque no sabía si vos ibas Perfecto, querías perfecto. mostrar algo o se los querías contar, después se los comparto. No, está bien. Por ahí un poco o sea, como hoy queriendo encarar proyectos nuevos y por ahí como la cabeza desde ahí, como hay un montón de documentación que se requiere en un montón de lugares donde se pueden presentar proyectos, que ya sea como presentar un guión o presentar una serie o presentarse a fondos, que tiene que ver con un montón de requisitos que siempre se repiten los mismos, y está bueno como ya tenerlo en la cabeza como para armar un proyecto y ya sentir que hay como herramientas para poder ir a aplicar a fondos. Eh, Está bien, Ceci, vos si querés preguntame como para ayudarme a guiar. Sí, Yo sí, la sí, verdad que no sí. sé dar clase, pero bueno, un poco el... Hay, por ejemplo, hay una página que es la que me gustaría compartirles a ustedes, que se llama recursosculturales.com, que es una página donde te mantiene actualizado, por lo menos como en gran aspecto de las herramientas culturales, distintas convocatorias. Específicamente en televisión, como hay un circuito que uno se puede armar una agenda anual que tiene que ver con o como presentarse a fondos de Ibermedia, estar atento a los concursos del Inca. Bueno, y hay un par de lugares donde todos los años, bueno, Señal Colombia es como un canal, como si fuera Canal Encuentro acá, que también todos los años en la misma fecha abren convocatorias para recibir proyectos. Entonces, bueno, estar atentos y atentas que existen como esos lugares donde presentarse y hacer un ejercicio, me parece que está como, que es interesante de cuál es la documentación que solicitan. Por ahí como me pongo en el formalismo de los papeles, pero me parece que es importante como saber qué es como básico esto, tener la sinopsis, un tratamiento, el guión, y ahí es donde está la mayor inversión del tiempo sobre un proyecto. Y bueno, después presupuesto, y no son muchas cosas más, son simplemente esas que se repiten en todas las convocatorias. Y lo interesante, por ejemplo, de cómo hacer un ejercicio de presentarse, por ejemplo, Ibermedia. Ibermedia tiene, ay, perdón, Ibermedia tiene como muy claro un esquema que presentase el presupuesto de este proyecto, como es tu plan de financiación. Y en el plan de financiación te muestra o te da pistas sobre cuáles son los recursos que uno podría llegar a tener en el caso de querer empujar un proyecto. No sé si me siguen la idea por ahí. Entonces, ahí está fondos públicos, fondos privados, y nada, el esquema es bastante como simple. Entonces, después a la hora de revisar, por ejemplo, convocatoria del Inca o esta de Señal Colombia,
parece que piden 1.000.000 de papeles, que efectivamente piden 1.000.000 de papeles, pero son todos como los mismos, es sinopsis, el tratamiento, el guión de la serie, un guión, y ahí es donde, insisto, con el tiempo invertido fuerte, el presupuesto, y como cuáles son las estrategias de financiación. Y las estrategias de financiación tienen que ver con armarse esta como agenda anual, que es como que también ahí, digo, yo como un poco lo fui aprendiendo en la práctica, que los mismos lugares donde puedes aplicar a fondos también saben que necesariamente vas a tener que aplicar a fondos nacionales, por ejemplo. Entonces, en Ibermedia, tener fondos del Inca, o haber aplicado esos fondos, o saber que vos estás como disponible para poder presentarse ahí, o sea, ya les da como cierta como fortaleza que ese proyecto puede como tener sustancia. En Ibermedia te piden coproducciones, por ejemplo. Ibermedia lo digo porque es lo último que aplicamos, entonces lo tengo bien fresco. En la coproducción, nosotros hicimos un convenio con una productora de España. Y esa productora de España a la vez tiene sus fondos nacionales para aplicar. Entonces, en el esquemita básico de fondos públicos, ya tenés Argentina y España. Fondos privados, bueno, aparecieron dos productoras que parece que no, pero el tiempo dedicado al guión, el tiempo dedicado como a desarrollar ese presupuesto de ese guión, es un fondo, es un tiempo, es un salario que estás invirtiendo en el proyecto, entonces ya una basecita de fondos tiene, fondos privados hay, y ya tiene como un cuerpo ese proyecto. Los antecedentes son importantes, armar estrategias, el antecedente del guionista, el antecedente del productor y el antecedente del director. Entonces es como armar el equipo de fútbol. Como también, o sea, además de tener en cuenta que se necesitan estos fondos para decir, bueno, sí, yo como lo leo un comité, o digo, está bueno también a veces ponerse como en el lugar de quien lee este proyecto. Entonces, cuando uno se piensa del otro lado del mostrador y dice, bueno, presenté el proyecto que está buenísimo, que tiene todo, pero no lo presenté en ningún lado, no tengo fondo, no tengo como ponerse de ese lado, entonces empezar a pensar qué estrategias uno va armando para que, bueno, que tenga como forma. No, ¿me fui muy a lo técnico o No, 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 quieren...? no, 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 vas bien, vas bien. Venís bárbaro. Bueno, no sé si quieren como No, digo, como eso más en el marco teórico de decir, bueno, tengo un proyecto, ¿qué hago? Es sinopsis, guión, presupuesto y empezar a presentarlo. A partir de empezar a presentarlo empiezan a aparecer la motivación del director, o yo lo primero que miro en una base, que es como la Biblia para decir aplicar a ese fondo, es cómo son los puntajes. Entonces ahí te van indicando y te van dando pistas de cómo armar esta presentación que estás haciendo. Y el puntaje del director tiene que tener antecedentes en ficción y son, no sé, 40 puntos, o es un lugar, bueno, veamos en este equipo, pues también son sugerencias que uno hace, si bien como las cabezas de equipo, tanto guión, dirección y producción, son como centrales, como definir las figuras, ya como el mismo sistema de puntos te va dando pistas de qué estrategia armar. El caso contrario, y un poco lo que por eso dije que era difícil la pregunta que dice Ceci, es cómo elegís, cómo haces que un proyecto, cómo le das bola a un proyecto, sería esa la pregunta. sí. Claro, O por qué deciden ustedes como equipo que sí, que se van a involucrar, que lo van a desarrollar, digamos, evalúan la viabilidad y después se tiran a la pileta a riesgo de que después digan, no, mira, esto es imposible y lo dejan? Pero ¿cuál es la decisión primera, digamos? Sí, no hay una decisión primera. Nosotros, por ejemplo, hicimos Mentira la Verdad, que es de filosofía para chicos, y nosotros estábamos, o sea, todos los contenidos que nosotros trabajamos que tienen que ver con contenidos culturales a lo largo de la historia siempre fueron así contenidos educativos y culturales. Es como empezar a aprender mundos desconocidos, filosofía, historia, economía, no sabemos de nada, pero de repente te metes en un documental y aparece como todo el conocimiento que viene de la mano del contenedista siempre, pero es como que te abre ese mundo.
con mentira la verdad quedamos muy impactados. Hicimos también una serie, habíamos hecho una serie de chicos y desarrollamos un proyecto propio que fue WOW, vos te acordás, Ceci, probablemente, de filosofía para niños. Nos mandamos a hacer los guiones, desarrollar el presupuesto, lo presentamos al Inca, salimos suplentes. Bueno, es un proyecto que tenemos, acá lo tengo en una caja de 15 guiones de 10 minutos, nunca llegó a ningún lado, pero también hay algo que por ahí es como la crítica de decir, no deje de presentarlo, porque ese proyecto nosotros no lo seguimos presentando, y también como por ahí en la primera derrota que fue salir como segundos y no haber ganado de haberlo presentado en 2 proyectos, como haber no seguirlo presentando, básicamente. ¿Se fue la señal? No, ahora volvió. Hola. Sí, ahora sí. Digo, como la autocrítica es no dejar de presentarlo. Ese proyecto quedó ahí y por ahí como en 12 malas noticias, como que te da una pereza seguir moviéndolo. Entonces por ahí como te enciende otro proyecto y ese proyecto le vas dando, y también como naturalmente uno como va como cumpliendo con esto, la diaria. O sea, tiene que esto ir al supermercado, hacer las compras y demás, entonces la atención va variando y bueno, esas situaciones van como apareciendo, pero bueno, lo interesante es, yo pienso, o sea, como pensando más en equipos que se están conformando ahora bien desde la facultad y también entendiendo como el contexto, que está buenísimo como armar eso, de estrategias y equipos y proyectos aparecen, o sea, ya juntándose entre 3, 4, el proyecto naturalmente es una conversación que es lo que te enciende y lo que te da energía para seguir adelante, porque hay algo que es fundamental, que es no bajar la guardia. O sea, y hay que, y cuantos más no tenés en el camino, también más aprendizajes vas adquiriendo para poder como empujar, o sea, sin ánimos de desanimar. Los no son todas lecciones. Sí, ¿se te ocurre alguna experiencia para contarnos de una presentación o un pitch, digamos, decidir presentarse, que lo seleccionen para pitchear y todo, pero contanos así cómo empieza, qué preparan, y para después yo te voy haciendo preguntas para poder terminar en qué aprendizaje te deja la devolución buena o mala, digamos, un poco todo lo que significa pitchear un proyecto. Yo había desarrollado un proyecto que llegó como a mi gusto al final de la línea como de filmarlo y venderlo, que venderlo es la parte como que más hay que trabajar todavía. De todos los proyectos, digo, nosotros tenemos 20 años de trayectoria y de todos los proyectos que venimos haciendo, uno solo llegó a ese punto. Y hoy hay uno más que está ahí apareciendo, estamos terminando de cerrar, digo, también como que se abre esa puerta y empieza a circular la energía por ahí, pero bueno, o sea, concretamente nosotros trabajamos mucho como pitchando proyectos desde el principio a nivel específico. Por ejemplo, Canal de Encuentro tenía se abrió una licitación pública de hacer un programa de filosofía para jóvenes. Y de repente, a partir de ese pedido específico, que también es como ir a buscar el trabajo ahí a lo concreto, como desarrollamos como esto, hacer el trailer y demás, a ese tipo de presentaciones. Después, o sea, a nivel pitch de mercado internacional y como así más como exposición, tuvimos un Snack and Scream, se llama, del Inca, en cosas de una serie que nosotros habíamos resultado ganadores, que la terminamos y acabamos de vender, como fue como nuestro segundo proyecto, Creando Bestias Prehistóricas, una serie documental de unos paleontólogos que descubren dinosaurios, nuevas razas de dinosaurios, nuevas especies. Sí. Que la carpeta con la propuesta estaba buenísima. Eso, bueno, ese proyecto nosotros entramos, creo que fue Inca 2016. Sí.
no solicitaban, en la documentación no solicitaban como pantalla, el contrato de pantalla, porque bueno, igualmente no me quiero como entrar en detalles específicos que quizás, pero bueno, es interesante también ver la evolución de cómo... No, pero contá detalles, de porque cómo a los fueron... chicos les Ah, está sirve. bien, ok. Bueno, ahí no pedían contrato con pantalla, o sea, contrato firmado, sino carta de intención. Nosotros teníamos una carta de intención con History que en el camino del Inca, que a veces se hizo largo, History se fue. Eso se cayó, aparecieron otros intereses y no apareció. Y la realidad es que fue un proyecto que como se hizo como cuesta arriba sin una pantalla, terminarlo. Lo terminamos, tenemos 6 capítulos y hicimos recientemente una venta a Olympus Sat, que ahora desde el medio de la cuarentena estamos viendo cómo hacer el delivery, pero bueno, fue ese proyecto presentarlo en todos los pitch, o sea, y cada vez que aparecía, bueno, este Snack and Screen que donde había que presentarse, el Snack and Screen fue una convocatoria que hicieron desde el Inca, que había que llenar ciertos requisitos, y nosotros presentamos ese proyecto que ya teníamos como los fondos, y ya lo habíamos filmado, y teníamos el trailer, y teníamos la sinopsis, y fuimos a Cannes, y se presentó, y la realidad es que como que no hubo un feedback. Conseguir el feedback con los vendedores, o sea, se hizo muy cuesta arriba, digo, esto creo que fue en el 2015. Después lo presentamos también en otro mercado internacional y todo lo que implica ir a un mercado internacional, que es o sea, una movida bastante como importante en gasto, ¿no? O sea, que son inversiones que seguís dándole a un proyecto que nunca se valoriza a la hora de presupuestar. Uno presupuesta cuando presupuestas un proyecto, presupuestas filmarlo hasta llegar a un máster, y ahí como llegaste justo, y bueno, todo el tema de los mercados y demás, quizás como se absorbe más desde una estructura de productora. Entonces, bueno, en Conecta Ficción también hicimos, digo, lo que pasa en los mercados, y a mí, o sea, ella es una cuestión personal, pienso que es como establecer vínculo con nosotros. No es que de repente en una presentación, o por lo menos hasta ahora no nos pasó nunca, y seguramente quizás pase en algún momento, pero presentamos el proyecto y vino uno y dijo, no, quiero todo tu portfolio. Pasa que, bueno, nada, eso, vas conociendo gente, te vas como relacionando, vas tomando cierta confianza, eso lleva un tiempo. También que con History, o sea, no se lo dejé pichar nunca, History. En todos los mercados que los veía, le pedía reunión y seguía pichando a mí. Y en el último mercado, el chico de History me dijo, vení todos los años con el mismo proyecto, tráeme otro y quizás te lo compre. Y nosotros estábamos con otro proyecto, uno de videojuegos, se lo empecé a pichar y ya como dijo, bueno, me interesa, pero desde que te dicen me interesa hasta que se puede como concretar, pasa un tiempo que uno se tiene que enllavizar y hacerse como esto, como llenarse de confianza, porque la confianza viene como de adentro, de afuera es como muy difícil. Eso, es como la tenacidad de seguir presentándose, o sea, para mí el primer camino, o sea, y entendiendo que vienen de la facultad, o sea, es presentar la planilla digital, a llenar toda la documentación, aplicar a donde vaya, y lo fundamental es la estrategia de cómo se conforma un equipo que, o sea, como cumpla con esos requisitos. Eso. Iba a contar otro ejemplo, el de Doctor Sí. Faga. Sí. Bueno, mi socio Pablo tiene sus hijos, pues vienen también como de las cuestiones personales, ¿viste? Este programa de filosofía para chicos venía de este recorrido que habíamos hecho con Darío de Mentir la Verdad. Estábamos todos como en el mundo infantil, hay algo que se despierta, bueno, filosofía. Aparecieron los hijos de Mau, el pediatra de los hijos de Pablo, un doctor divino, se llama Doctor Faga, ahora sale eventualmente en Cocineros Argentinos.
Bueno, y empezamos a pensar para hacer un programa de salud. Empezar a pensar un programa de salud, un magazine, que fuera, es una tarea titánica. O sea, poder entender un programa como es, como para que se dé semanalmente, no era un ejercicio que nosotros estábamos como habituados. Así todo, bueno, está la estrategia de cómo se conforma el equipo, a quién, como un guionista que haga específicamente como televisión semanal. Bueno, armamos magazine, le dimos miles de vueltas al proyecto. Cuestión que en un momento apareció el mercado que sale todos los años de Enseñar Colombia, que justamente ahora está abierto. En esta semana creo que hay una charla y ya se puede aplicar, que quizás es un lindo ejercicio. Apareció ese fondo y nosotros, o sea, ya habíamos hecho como un ejercicio para la TV pública. Había un programa, es justamente de salud, y bueno, empezamos como teníamos un contrato para hacer unos micros, los hicimos, los firmamos con el doctor. El doctor con los pibes es maravilloso. Los chicos hablan a cámara como, ¿se acuerdan? Agrandaditos. Como, bueno, eso, como poder tener a un niño en pantalla hablando en primera persona, es algo que hoy en la televisión prácticamente está como desapareciendo. O sea, cuando apareció la animación y todos los contenidos para chicos, no sé, como que no hay tanto, y es un valor que veíamos como algo que estaba como bueno poder poner en primera persona como la voz de los chicos, o sea, siendo como tan importante lo que piensan del mundo, ¿no? Y cómo se adaptan tan rápido, ¿no? Acá tengo a los míos, están por ahí. Bueno, cuestión que nos presentamos en Enseñar Colombia y ganamos. A partir de ahí que ganamos, teníamos, o sea, Enseñar Colombia concretamente no financian el 100% del proyecto, sino que financian una parte. No sabíamos si era una buena noticia o no el tema de haber ganado, porque ya estábamos comprometiéndonos a invertir un montón de plata en pleno 2016, que había cambiado de gestión, que nos habíamos quedado un poco sin trabajo, así que fue como una buena noticia. Y bueno, nada, salir a buscar como la contraparte, porque digo, nosotros en los años siempre como, bueno, la cámara la tenés disponible, la computadora, ponerle que parece que son herramientas importantes, pero digo, el mundo de un programa es, bueno, nada, necesita financiación. Aparecieron unos concursos del Inca, que fue la 2017, 2016, y ahí, bueno, respiramos, logramos hacer la presentación, y lograr hacer la presentación es eso, de vuelta, base en mano, chequear bien cómo son los puntajes y demás. Teníamos un contrato que valió un montón, a diferencia de Bestias Prehistóricas, que fue que History se nos cayó y fue muy difícil llegar hasta los Masters. Acá teníamos un contrato con un canal y, bueno, nada, resultamos ganadores del Inca y fue muy feliz la noticia. Llegamos a conformar el presupuesto y a partir de ahí, bueno, nada, se hicieron 26 capítulos. El 26 capítulos fue la primera temporada. En el transcurso de la primera temporada, con fondos de Enseñar Colombia, con fondos del Inca, se emitió en el Inca y no lo logramos todavía conseguir pantalla en Argentina. Lo tuvimos pichando durante un año y medio, casi 2 años, para seguir buscándole pantalla, porque la realidad con este proyecto es que nos encontramos ante la posibilidad de poder seguir comercializándolo gracias a los fondos del Inca. Los fondos del Inca, a diferencia como de otras instancias, le deja los derechos de comercialización a los productores. Entonces, además de, o sea, ya haber conformado la financiación del proyecto, teníamos la capacidad de salir a comercializarlo y conseguir pantalla, porque lo más importante de los contenidos siempre es como que lleguen a la audiencia. Y quizás, bueno, esa es como la parte que hay que trabajarla, y hay que trabajar un montón, porque quizás, no sé, es una mirada que yo tengo de los contenidos. Digo, hay un montón de contenidos que están buenísimos, que quizás, o sea, como es difícil acceder, y también como es difícil
que accedan. No sé si me estoy yendo por las ramas. No. Ok. Bueno, nada, lo presentamos y no paramos de presentarnos. Recibimos una gran cantidad de nos. Finalmente lo presentamos en Ventana Sur a Movistar. Ya teníamos como cierta relación con el muchacho Movistar, que es un argentino que trabajaba desde España, y concretamos nuestra venta. Y ese fue nuestra primera experiencia de llegar hasta el final con un proyecto y comercializarlo. Teníamos bestias también, todavía lo tenemos. Pero bueno, nada, compraron solo eso. Nuestro portfolio también, como en esto de como seguir como avanzando con distintos proyectos, lo que termina pasando que, o sea, bueno, nada, esto hay que encontrarle el novio, no, y menos en cuarentena, chicos. No es fácil. Pero bueno, ahora tenemos una oferta de Olympus que, particularmente lo que está pasando hoy es que como subieron mucho las audiencias de televisión, nadie está filmando, y también en esto de entrar a las casas con Zoom y como tener un acceso un poco más sin intermediarios, sin tener que ir a no sé, tomar un trago en un hotel. Acá directamente estás como en la cocina del muchacho diciéndole vamos a aprender la hornalla juntos. Es una buena oportunidad como para nada, como poder cortar un montón de camino que lo tiene como más como establecido gente, o sea, que tiene la capacidad de poder llegar a ese show business que es nuestra industria. Hoy hay algo que está pasando que también, como eso, la gente por ahí, se suspendieron un montón de ferias, y hoy como está como, bueno, la necesidad de que todo el mundo está en cuarentena, que están levantando las audiencias y que nadie está produciendo. Hay una ecuación ahí de nuestros precios cuidados que puede andar muy bien. Así que bueno, nada, eso. Para que acá quieren saludar. Hola, ¿cómo va? Se están portando bien. Muy bien. Los tengo amenazados. Acá también tengo unos. Ahí preguntan a algunos chicos si pueden preguntarte cosas. Por favor, sí, por favor. Bien, a ver, Melanie, ¿querés preguntar? Dale, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Melanie. Mi pregunta era, por ejemplo, tal vez para nosotros que estamos empezando, a veces nos cuesta como elegir por dónde ir o cómo hacer si no tenemos tal vez tanta experiencia de antes, o no tenemos, obvio que no vamos a contar tal vez con tanto presupuesto por estar recién empezando. Entonces, nada, como qué consejos se pueden recibir de alguien que está como nosotros que estamos recién empezando, y que tal vez qué proyectos nos conviene encarar antes. Sí. Mira, hoy, o sea, lo que valen son las ideas, no tanto como la mega producción. Yo hoy, o sea, la crítica, como la autorreflexión en este momento es, hay películas que generan de taquilla de lo que sale levantar un pueblo después de que pasa un terremoto. Claro. O sea, medio como es una ridiculez el mundo, y también como ser coherente con las posibilidades de dónde estamos parados en este momento es como un gran punto, porque nosotros también siempre como soñamos con hacer la película, Claro. a la corta siempre como hay posibilidades. Esta página que recomiendo, que se llama recursosculturales.com, son convocatorias de todo tipo, y lo interesante es que te mantiene como actualizado. Esta aparece Ibermedia, aparecen todas. Lo que, o sea, en este punto para mí para mí, como el primer paso es el desarrollo. Hoy hay un montón de espacios que vos podés conseguir fondos para desarrollar un proyecto. Son fondos, o sea, si vos te pones a medir las producciones, o sea, puede que suene 2,50 mangos, el 2,50 mangos siempre sirve,
o sea, un Claro, montón. siempre suma por Porque, lo menos. sí, sí, y aparte, o sea, yo te digo con la experiencia, es esos 2,50 para cuando te presentes a los 5 pesitos, te suma un montón, o sea, no haberlo tenido. El tema es tener la paciencia de, o sea, llegar a aplicar a los 5 pesos para que esos 2,50 te rinda. Y haber hecho bien tu trabajo con los 2,50 pesos, porque hoy presentarse a fondos de desarrollo es justamente el espacio que se abre para como nuevas ideas. Hoy, o sea, la idea es lo que más vale para mí, o sea, es un punto de vista en el mercado. Están todos mirando todo el tiempo qué es lo que hay, como, bueno, nada de esto como ideas innovadoras, o sea, no. Claro, Hoy la juventud se adapta tan rápido a estas situaciones. Hoy un pibe en situación de aislamiento, ya como sale, bueno, esto los videoclips, los youtubers, como que hay un montón de contenido dando vuelta. Bueno, sí, lo bueno como es eso, porque viste que en nuestras épocas que hay tanto así de redes sociales y como distintos medios que ya no es de manera convencional, no sé, debes hacer con 2,50 una serie, tal vez con, qué sé yo, con los bueno, amigos que pero estuvieron. bueno, por ahí no ir a la serie, porque Claro. ahí es como que ya estás poniendo Claro, demasiado claro, es esfuerzo, mucho. como a Sí, un paso anterior es presentarse a desarrollo. Hay, bueno, Ibermedia lo tiene, el Inca saca todo, hace ya varios años, todos los años. Hay otros, hay que como investigar y hacerse como la agenda. claro, Los fondos de desarrollo te dan estos 2,50 pesos que te sirven para hacer el guión, que es la inversión más grande de tiempo que tiene el Ujú. proyecto, sí, y desarrollar el presupuesto de ese guión. Ya después presentarse a un fondo de producción con ese guión, que te piden el guión, el presupuesto y etcétera, que siempre más o menos se repiten, eh, y poner como antecedente que ganaste ese fondo, ya es tu gran currículum. Y no haberlo soltado de ese proyecto, porque también lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, es que nosotros, me corrigen acá, es que uno se decepciona con como esto, con el tiempo que uno le claro, dedica es a. frustrante, ¿no? Entonces ahí es donde está bueno como ponerle nada, eso, no bajar la guardia, y justamente cuanto más camino recorrido, más aprendizajes vas a tener sobre ese proyecto, sobre cómo son los fondos, sobre después cómo elegir otro proyecto para ese fondo. Claro, sí, La experiencia es clave. todo. Sí, es clave. Es un gran ejercicio. Y digo, ahora en aislamiento me parece que un buen ejercicio para producción es eso. Ahora están los fondos de Señal Colombia abiertos, que quizás fondos para producción es mucho para como el primer paso. También un primer paso, un fondo de desarrollo, me parece que es ideal. Ujú. Pero solo para hacer el ejercicio de ver qué documentación piden y hacerlo. Es como hacer un trabajo práctico para la facultad. Pero ahí estás todo un fin de semana, no dormiste, llegaste y te faltó un papel o por ahí. Al principio no entendí. Yo me acuerdo que cuando salí de la facultad presenté una película al Inca. Sí. Uf, sí que presenté, no tengo, pero ni la más pálida idea. Y aún hoy no sé bien qué tengo que presentar, porque queremos hacer como hicimos un par de documentales que nos dijeron que no porque éramos de la tele, pero ese documental lo terminamos haciendo y ahora lo quiero volver a presentar y me tengo que sentar a estudiar como si fuera o sea, que eso, o sea, estudiarlo, a Sí, sí, estudiar sí. bien qué piden, cómo piden, y a medida que uno como va haciendo como esto, muchas presentaciones, te vas dando cuenta, o sea, dónde tenés que mirar. Sí, sí. Bueno, yo te cuento. Los puntajes es fundamental. Sí, Perfecto. Gracias. los chicos en producción uno, eh, el trabajo práctico integral para probar la regularidad de la materia es armar una carpeta de presentación de historias breves. Y en, Ah, y buenísimo. en producción 2 es armar una carpeta de presentación para un programa de no ficción a distintos canales que son asignados para el prime time, para que entiendan también las diferencias de financiación. Entonces, Bien. digo, Pero para y a el partir de de... historias breves, ¿lo presentaron o hicieron solo el No, no, ejercicio y no. nadie lo presentó? No, no. Se los tengo, o sea, la aprobación corre por cuenta mía de la carpeta,
pero no en un TREF, pero en la UBA, el año pasado, un alumno nos pidió, porque en general les damos nosotros el guión para que ellos armen. Okay, y un alumno en la UBA el año pasado nos dijo que él tenía un guión y que nos pedía si le podíamos hacer las correcciones y que él lo quería presentar al concurso que se abrió. Maravilloso. Así que le aceptamos esa propuesta y trabajó sobre un proyecto propio. Pero el tema es justamente el ejercicio de leer bases, entender qué es lo que se pide y poder plasmarlo en un papel, que es lo que yo siempre les digo. Después, una vez que entienden eso, pueden desarrollar cualquier proyecto. Y respecto a la tele, como trabajan sobre televisión comercial, también tienen que hacer el análisis de un contrato, de estos feroces contratos de televisión comercial, para que entiendan, porque el formato... Tiene la cláusula de... La tengo abierta acá porque es muy buena. Perdón, de tragedia, no sé cómo se llama, de fuerza mayor. De fuerza mayor, claro. Que ahora aplica siempre. Sí. Ahora por las dudas tengo la cláusula. Tal cual, sí, totalmente, es así. Entonces, para que puedan, para que se les transforme en algo más palpable y que les sirva, digamos, que el trabajo práctico les sirva después en la vida profesional, que entiendan cómo es este juego profesional. Yo quería preguntarte también, después vamos a otra pregunta de los chicos, pero vos hablaste varias veces, nombraste CANS, nombraste MIPCOM, y entonces yo te quería preguntar dos cosas. Una es que nos cuentes cómo decidieron la primera vez que fueron a MIPCOM, más allá del apoyo, pero contalo todo, ¿por qué decidieron hacer esa inversión de ir a MIPCOM? ¿Qué hicieron antes de ir? ¿Cómo les fue? ¿Y qué trajeron de vuelta? O sea, ¿qué enseñanza trajeron de vuelta? Bueno, MIPCOM la primera vez que fuimos fue en el 2012, fue con fondos y ayuda del Inca. Nosotros no hubiéramos llegado hasta MIPCOM. Antes de MIPCOM, una linda anécdota para contar es, con mentira la verdad, salimos ganadores del Japan Prize, que es el premio más importante de la televisión cultural en Japón. Y un poco, la invitación fue para el canal y nosotros cuando nos enteramos la noticia dijimos, nosotros vamos también porque había como ahí un sentido de pertenencia con respecto al proyecto que nos parecía importante. Entonces, somos 3 socios, hicimos unos papelitos así, como los tiramos. Igualmente yo ya me había postulado para ir, que nadie se animaba mucho, ir a Japón, hablar otro idioma, era como una locura. Lo que salía el pasaje, viajé 3 días y estuve 3 días allá, lo mismo. Bastante ir y llegar ahí y como esa inversión es un esfuerzo como importantísimo. Nunca más lo hicimos. Después, como cada vez que viajamos fue con apoyo del Inca, nos nominaron, después de eso, con Mentira Verdad y con otros proyectos, nos nominaron 5 veces al Emmy. Cada vez que nos hicieron la nominación con la carta de la Academia de las Ciencias y las Artes, de qué sé yo, fuimos a pedir como a Cultura, al Inca, lo que fuere, como a ver si nos ayudaban con el pasaje. Después, allá por él es más fácil como ver cómo uno se acomoda. Todas las veces que conseguimos fondos que tuvo que ver con esos MIPCOM, que en realidad era una agenda que tenía armada el Inca y no era porque nosotros pedíamos, sino porque eso existía, fuimos. La última nominación que tuvimos a los Emmy, que fue en Cannes, que fue a ficción, o sea, nos nominaron a drama, que fue como haber llegado como a ese punto que queríamos llegar. Nosotros siempre hicimos docuficción porque queríamos hacer ficción, o sea, y eso, no teníamos los presupuestos y siempre como había que dar una vuelta y como ajustar todo, fuimos caminando y hicimos la primera ficción para ganar el encuentro, que fue Presentes, y nos nominaron a los Emmy. No hubo fondo del Inca como nada, nos fuimos a la ceremonia, nos fuimos al Inca, hicimos como, le dejamos nuestro discurso escrito al conductor por las dudas si ganábamos, que decía, no llores por mi Argentina, porque nos imaginábamos acá todos llorando, pero no ganamos ninguna de las veces, así que... las veces que fuimos, siempre como en una comisión de ¿cómo se dice? Cuando viaja un grupo de... Una comitiva. Productores, eso.
en la comitiva siempre como aprendés mucho de tus colegas y también como entender que hay colegas que viajan un montón y que tienen un montón de mercados de encima y cómo les sirven los mercados. Creo que ese es como uno de los grandes aprendizajes. O sea, en el mercado es trabajar 24/7 y estar siempre lúcido, por ahí que hay cóctel y que parece que estás como tomando algo y demás, nunca pierdan como la conciencia de que están trabajando como las 24 horas y no duerma, o sea, prácticamente uno no duerme nada. Bueno, nada, así bastante como un gran ejercicio para hacer ese tipo de mercados, o Ventana Sur acá, meterse como a las reuniones de uno a uno presentando el proyecto, es en un cuadernito abrochar la tarjeta y escribir qué es lo que pasó en esa reunión, lo que está pasando en realidad, porque después de lo que pasó es imposible como recordar. Y después lo más importante es el feedback. Contanos, ¿qué llevan a esas reuniones? Y esto que dijo ella recién, que después no te acordás, es fundamental, porque uno siempre cree que después se va a acordar. Y es una gran mentira, porque entras en una vorágine, hemos compartido algún MIPCOM, entras en una vorágine que después a la noche ya es imposible, no sabes ni con quién hablaste, ni qué le interesaba a la persona con la que estuviste reunido, te acordás vagamente. En cambio, si ni bien termina la reunión, vos ya abrochaste la tarjeta y enfocás en un papel exactamente cómo fue la reunión, después lo podés seguir a futuro, porque quizás en ese mercado nunca más volvés a mirar esas hojas, lo vas a ver después. Sí, entonces, el de un mercado más o menos tipo Milcom, te venís con un toco así de tarjetas, y no es algo que estoy inventando porque, o sea, no es que, digo, las experiencias fue, por ejemplo, yo fui un año con Helen de Nativa, que es de una productora que realmente tiene como mucha trayectoria, y ella ya tenía como contada cuántas tarjetas gastaba más o menos y cuál era el monto de tarjetas que volvía. Es así, chicos, o sea, no, es imposible acordarse de qué hablaste en cada reunión. Y también una productora que es bastante como ñoña, yo aprendí como de eso, bueno, hacía eso, justamente en su cuadernito tenía, en vez del pilón de tarjetas todo desorganizado, tenía su blog, su cuadernito, iba abrochando en la reunión, no después, todo lo que pasaba. Es genial ese consejo. No, es de abrocharlo ahí, porque después el pilón es imposible saber no sirve con quién para nada. Tenés razón. Sí, no sirve para nada el pilón. Y hay algo también cuando después haces feedback, tenés esa página para continuar como la historia. No hay nada que se diga, ay, te lo mando, sí, mándamelo, gracias, te pago un montón de plata. Imposible, es una relación que vas armando. Entonces esa página que empezaste a escribir se tiene que seguir completando y le tenés que ir dándole el seguimiento de, ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena? No sé, acá hace calor, uy, allá hace frío, bueno, no sé, no importa. O sea, cualquier excusa es buena para continuar con ese contacto que me pareció que podía llegar a algún lado con un proyecto. Quizás no sea justamente ahora, porque siempre nunca es el buen momento, y está bueno como siempre saber que nunca es el buen momento, entonces siempre es un buen momento para como persistir. Sí, lo del cuaderno es genial, y también poder hacer biblioteca de esos cuadernos, o sea, y poder darle como continuidad. Así como vos no te acordás de todo ese pilón no se acuerda de vos. Entonces, por eso como en el poder continuar esas relaciones, es donde, nada, vas a hacer como estos vínculos que hoy por ahí yo pienso que se puede como profundizar mejor en este momento, así como el vínculo digital. Yo tengo de MIPCOMs como para también tener una idea de qué importancia tiene como haberse encontrado con esa tarjeta y haber hecho seguimiento. Yo tengo Excel llenos de mails de gente que compra productos. He mandado miles de mails a ese tipo de gente. Es muy difícil que te responda alguien. Nosotros hacíamos como mails bastante atractivos. En el primer MIPCOM el título era: este es un mail de una productora desconocida que seguramente recibirá no sé cuánta cantidad de mail, en inglés, está bastante bien escrito y era muy simpático. Pero bueno, nada, como eso de como poder llamar la atención, porque
bueno, nada, eso, no se van a acordar nunca de vos y está bueno que sepan, que, o sea, como uno trabajar con esa conciencia de que somos uno más en este mundo y que probablemente nadie se acuerde y que nadie necesite, digo, también nosotros digo, no hacemos como cosas fundamentales para el mundo, entonces, y digo, como la pasión de saber que ese es el proyecto que una quiere hacer y lo que fuere es algo que hay que transmitirlo así, porque a partir como de poder como contagiar eso, me parece que está bueno para despertar en el otro ese interés que yo tenía. Yo puedo ir diciendo boludez. Perdón. Paula quería hacer una pregunta. Paula Chats, ¿estás? Sí, acá estoy. No, sí, es una pregunta que recién se me ocurre. Porque vos nombrabas recién lo de las tarjetas de contacto que uno lleva. Efectivamente, en mano, ¿qué es lo que tenés encima? Porque, digo, uno tiene que estar hablando con un montón de gente, pero, digo, en la vorágine que contaba Cecilia de lo que debe ser eso, encima que estás con un pilón de papeles de tu carpeta para pasárselo a cualquiera con el que conversás, o sea, ¿cómo funciona eso realmente? Ok, yo a los mercados no llevo mucho nada, o sea, sí tenemos unos trípticos con varios formatos que si quieren seguramente está acá a mano, y les además puedo mostrar. digitalizado, ¿no? Y por hoy también uno manda las cosas. Yo trabajo con la tablet. Claro. En la tablet tenemos como todo nuestro portfolio y ahí como scrolleo y freno donde veo que hay interés. La realidad de nuestro portfolio es que tenemos varios proyectos al mismo tiempo que intentamos como picharlos como en su paquete, pero, o sea, con un proyecto calculo que por ahí, o sea, puede ser como más específica la información también. Tarjeta es importante como para dejar un algo y para mí en la tablet podés como funcionar perfectamente, que te corran los play, los videos o por lo menos la presentación, o sea, el PowerPoint, mostrarlo ahí y, o sea, si no te dan tarjeta, conseguir el mail, o sea, y ya enseguida establecer el contacto. Si no le dejas mucho, o sea, lo más importante es dejarle el mail. Y si tenés una excusa para que te lo puedan contestar, ese es como el camino. Como esto, generar el feedback, que haya respuesta. Claro, o sea, dejarle tu mail y también lo posible que también te dé su contacto, que puede no pasar. Escribirle, sí, no, es fundamental. O sea, el objetivo de cualquier reunión para mí es como eso, hacer el famoso networking que dicen que es conocer al otro, ¿será? No sé bien qué significa. Como establecer ese primer contacto, y ese primer contacto es como más o menos empatizar con otra persona que, o sea, que más allá de los proyectos, porque proyectos hay un montón y muy interesantes, entonces hay algo que tiene que ver con esto, con los intereses personales, con los compromisos como de la persona también que estás encarando. Con los compromisos me refiero a un Viacom o un Walt Disney que se va y se sienta en una mesa y, o sea, seguramente le resulte mucho más fácil vender su catálogo porque tiene un montón de compromisos y un montón de intercambios ya hecho con la otra persona y ya la haya conocido de no sé cuántos mercados. Esas figuras que cumplen, como tienen sus puestos en estas empresas, como que van como variando de empresa o van apareciendo, pero bueno, se conocen y tienen como sus compromisos, entonces después como poder entrar como a esos como lugares donde ya está como más o menos armado el panorama es con buenas ideas, no, y con poder transmitirlas así, porque bueno, digo, si me contás una excelente idea como medio ganada, no sé si la compran, por más que sea una genialidad, digo, bueno, nada, hay como casos de esto de Lost, o no sé, como varias series que son así súper exitosas, que digo, el pibe no sabe lo que tardó en venderla o poder picharla Claro. para que alguien le dé pelota. Perdón, pero volviendo entonces al tema de lo que uno lleva encima, además de la tablet y las tarjetas, eso que decían de abrochar y anotar lo que recién Esa es hablaste la de la... tarjeta que te dan. La anotar tarjeta que te sobre la dan. misma tarjeta.
No, la abrochás en tu cuaderno, la tarjeta de... Acá tengo tarjetas. El equipo básico sería la tablet, un cuadernito, algo para anotar y la abrochadora para que no se te pierda ninguna en el camino. Claro, te viene Maite en Mulata, que te dio la charla que la tengo, la pones en el cuaderno, la abrochás y dijo que contó su proyecto de bestias prehistóricas, contó de Dr. Faga, el médico todavía no vendió. Y después cuando, digo, hay algo que en algún momento por ahí, o sea, como podés como establecer estos como conexiones, no sé si me... Claro, porque Pero además bueno, a lo mejor también puede pasar, si ustedes mantienen este contacto que dice Maite, que a lo mejor en este momento yo no tengo el proyecto que la otra persona está buscando o a lo que apunta la empresa de los otros, pero a fin de año me llegó un proyecto y decidí involucrarme y entonces me vuelvo a contactar porque yo mirando el cuaderno me doy cuenta a quién mandarle para este nuevo proyecto. Entonces, por eso es lo que dice Maite, lo más importante en los mercados son las relaciones. Digamos, y es la oportunidad tuya, ese 1 a 1 es tu oportunidad de caerle bien. Es tu oportunidad de que no seas uno más en los 500 que ve a lo largo del mercado. Y después va a depender de cómo vos sostenés la relación en el tiempo, también porque vos te vas dando cuenta de toda la gente a la que ves, cuáles más o menos tienen que ver con tu perfil de ahora y a futuro, digamos, cuáles te pueden beneficiar en algún proyecto o en cuáles podés aportar algo. Y otra cosa que quería decir también es que no depender en un mercado de que haya internet, de que llevar un montón... Cuando preguntaban esto de los papeles, si llevas muchos papeles y el tipo los va a dejar en el hotel, porque no los puede cargar en la valija para volver. Entonces, ser muy específicos en lo que llevan. Y si el contacto es bueno, se lo mandan. Y si tenés un gran presupuesto, llevarás algunos pendrives. Pero si no, lo importante es tener todo bajado. Si vos vas a trabajar con una tablet, tener todo en la tablet. No contar con que el lugar va a tener... Es lo que yo les decía cuando hablábamos de hacer un pitching. Nosotros tenemos que chequear siempre todo y saber que eso nos puede servir. Sí, justamente en ningún mercado hay buen wifi, no. O sea, nunca hay wifi, entonces por eso, o sea, la tarjeta y después mandar el email es fundamental, pero que te corra el video en la tablet y chequear que funcione, eso está buenísimo. Y después, esto que dijo Ceci es trascendental. Yo las únicas cosas que guardo y con mucho anhelo son cosas útiles. Un pendrive. Claro. O sea, si vos das un pendrive con tu material, quizás no vean el material, pero ese pendrive es trascendental porque es útil, porque le va a servir a esa persona y lo va a poder usar. Si es una carpeta así que pesa un montón de más, es lo primero que dejamos, o sea, como no lo guardamos en nuestra biblioteca. O sea, regalás en tal caso souvenirs de pendrive, si es que no ven el contenido. Sí, y pensar en cualquier souvenir, porque yo he visto cualquier cantidad de souvenirs de mercados que son interesantes. Yo soy guardachuchería que me encanta, pero no... Maravilloso merchandising para traerle a los hijos siempre. Siempre. Son todas Nosotros cosas regalamos y maravillosas. Nosotros regalamos de la productora, traemos como la bolsa con todas las cosas que regalan ahí y las repartimos entre nosotros, y las más lindas hacemos como los premios para concursar. Pero sí, las repartimos, los cuadernitos, lapiceras, de todo. Al margen de los chocolates útiles, y todo eso, ¿no? Que también. Sí, para algo que me quedó que dijiste que está buenísimo con esto de que sea algo útil, está bueno. Cualquier papelería no está bien, pero en el tema de la reunión y guardar la tarjeta y escribir, yo la mitad de la reunión de cualquier persona que conozco por primera vez, o sea, la dedico antes de contarle cualquier proyecto que tenemos nosotros a preguntar qué están haciendo, a preguntar qué necesitan y a preguntar qué están buscando. En general, o sea, es importante como conectar con que te lo pueda decir como sinceramente, porque la gente por ahí es bastante formal, pero bueno, dedicarle más tiempo a escuchar un poco del otro lado qué es lo que está buscando para ese cuaderno de anotaciones y para justamente empezar como a hacer evaluación de los proyectos. Es interesante. Es interesante y también por una cuestión de tiempo,
digo, el tipo está buscando ficción y yo tengo todas documentales o no sé, realities, y gastemos el tiempo en escuchar qué más hace, porque quizás, o sea, yo le puedo pichar durante 20 minutos, pero por ahí puedo aprovechar esos 20 minutos en aprender un montón de otras cosas. Entonces, por ahí digo, una reunión encarada que parece que no llega a ningún lado porque yo lo que estoy ofreciendo no le sirve al otro, me tiene que servir al aprendizaje de qué está buscando, qué mira, qué le interesó el mercado, digo, como también como poder llenarse de esa información aporta un montón. No, quizás no en el futuro inmediato de que mi objetivo es vender este proyecto, sino a como entender un poco de qué va el mercado y de qué van los intereses de este otro, y cómo lo presenta y todo. Sí, también. Hay un par de preguntas. Ah, okay. Perdón. No, también porque cuando vamos a un mercado, porque yo siempre les digo que es importante ver de antemano, antes de ir, saber con qué interlocutores me voy a encontrar, ¿no? Poder sondear con quiénes me voy a reunir. Pero la realidad es que después en un mercado el objetivo es tirarle a todos los patos. Entonces te vas a reunir con muchísima gente de la cual no averiguaste nada. Entonces esto que dice Maite es fundamental. Esto de generar empatía y saber qué hace el otro, qué busca el otro, son todos datos que nosotros previamente no pudimos tener de toda la gente a la que vamos a ver, porque no sabíamos que íbamos a lograr ese tipo de reuniones. Total. Te agarra una especie de market attack. Sí, cuando llegas a los mercados a Cannes, es de repente como, no puedo conocer a tanta gente, y qué es lo que hace, te vuelves como de repente, bueno, hay que bajar la ansiedad y como ser específico, bueno, tengo estas reuniones, no son muchas, no importa, como cuando voy a buscar el café, algo, hablo con la persona que está al lado, me siento a comer una ensaladita a mediodía, hablo con la persona que está al lado, como encarar es como eso, ir a un boliche, chicas. Tal cual, porque hay que hacer rendir la inversión, chicos. Dale, Lupe, también como eso, encarar es como escuchar de qué está, de dónde viene, qué está buscando, qué es, cómo trabaja. A ver, Belén, quería preguntar algo. Belén, ¿del sastre estás? O bueno, Lautaro Segafieno. ¿Qué tal? Justo acaba de escribir una cosa que nada que ver. Bueno, ¿qué tal? Te quería hacer una consulta con respecto a esto que estabas hablando del pitch, ¿no? Y la importancia de la idea. Porque me pasó que hace unos días he visto una entrevista a Andy Muschietti, que había contado de que estaba tratando de meter una película de otra cosa, creo que en Fox o algo así, y decía que como que los inversionistas le dan mucha importancia a las referencias. Como que vos a la hora de vender una película estaba obligado a decir, no, mira, es como Terminator, pero lo mezclas con Matrix y tiene un poco de esto. Y eso me la bajó un poco a la hora de decir como, ¿qué acá a la hora de vender un proyecto que tenga que hablar de otras cosas? Que te quería preguntar a vos en base a tu experiencia en los mercados, si notás que es importante la referencia o que podés sobrevivir sin tener que recurrir a hablar de otro proyecto. Miren, cuando yo les mencioné Dr. Fago, les hice de referencia, les traje agrandaditos. O sea que el tema de referencias las uso y no siempre. Usar una referencia puede ser para mí una navaja de doble filo porque, o sea, qué sé yo, ¿qué te pasa con Terminator a vos? Coincido. A mí me pasan un montón de cosas que tienen que ver conmigo, o sea, no con ese proyecto que me está presentando, y por ahí me parece como el foco en un lugar que no tendría que estar, como como en mi historia personal. Es tacto para mí. Si vos, como para mostrar una atmósfera o lo que fuere, necesitas usar una referencia como para bajar más rápido como lo que querés contar, quizás es un camino corto, más corto de poder explicarlo o poder explicarlo bien, quizás en una referencia como se hace mucho más sencillo, pero hay que ver qué le pasa al otro, o sea, con el que estás hablando, con eso que le estás como referenciando. Sí, además, sumo a esto, coincido plenamente con Maite. Me parece que si vos querés mostrar una referencia de arte, de luz, de lo que sea, de clima, podría ser. Ahora bien, uno, lo que dice Maite, ¿qué le pasa al otro con ese producto que vos estás utilizando? Y dos, vos estás mostrando un producto que después podés hacer similar
desde el punto de vista de producción, porque generás una expectativa que no sé si tu producto la va a poder cubrir después. Entonces, ¿hasta dónde te suma o te resta? Total. Sí. Ok. Sí, las referencias no son así como... Hay que, para mí es como, bueno, hay que ver, ¿eh? Es una herramienta más, eso seguro. Es una herramienta más que a mí me hace llegar más fácil como a visualizar, pero es verdad que la expectativa como puede irse muy como exageradamente arriba o no, y también como esto, quiere pasar otro con eso que le estás diciendo, y también esto, que exista algo así, bueno, no sé, me compro Titanic, ya está. Claro. No sé, es bastante particular. ¿Y algo más preguntaste? No, eso, más que nada. Perdón. La cuestión de que en base a tu experiencia, si notas, porque a mí dije, bueno, me sorprendió que capaz las grandes industrias se manejan en esa posición me pareció medio cabeza de termo de siempre tener que depender de como otro formato, y me quería saber si era como una cuestión aislada de algo que le pasó a Muschietti o si era algo, un estándar de la industria a la hora de hacer un pitching, de que tengas que tirar una referencia como para que te lo compren o te lo entiendan. Sí, yo entiendo las referencias más del mundo de la publicidad. En la publicidad hay gente que se dedica a buscar referencias para los directores, para ver que quiero esto, quiero otro, pero bueno, es un mercado mucho más, como no sé, diferente. Les iba a contar una anécdota de este chico que no me acuerdo cómo se llama, pero el que hizo Cara de Queso, Winograd, Ariel Winograd. Sí. Para hacer su primer película, fue a trabajar de meritorio a una película en Los Ángeles, o sea, que pudo llegar hasta Los Ángeles a una película, empezó a trabajar de meritorio y todos los días de rodaje se puso una remera que decía necesito $10,000 para hacer mi película. Es así la anécdota, es muy buena. Y el pibe consiguió como eso, como el manguito para poder hacer, y hizo esta Cara de Queso. La anécdota me parece sensacional porque, o sea, lo que vale es la idea, o sea, poder como esto, despertar el interés de una forma como, nada, eso, saber que no te van a venir a buscar porque tenés 5 nominaciones a los Emmy y un Japan Flies y todo lo que yo puedo decir que, no, nosotros que somos, no, hay que ir y golpear la puerta, y en general nunca sos nadie, o sea, yo empiezo a tener carácter a la hora de que yo me creo que soy, que tengo las 5 nominaciones al Emmy y me pueden llegar a dar bola por eso, pero, o sea, no viene del otro lado, siempre como que la confianza tenés que trabajar como en tu proyecto y a partir de ahí, o sea, siempre como saber que el otro no te está esperando, entonces poder como despertar interés, y en una industria creativa cuanto más creativo y cuanto más como sacudas al otro de su rutina, mejor. Una última cosa, que justo, ya que nombraste lo de golpear la puerta, aprovecho para tirar que cuando tenía mis tiernos 18 añitos mandé un video a Mulata, como hablando de mí, así que nada, después si pueden revisar la casilla de mail si tienen algo de un autor ¿Cuándo lo mandaste? Y lo habré mandado hace un año o 2. Necesito reenviarlo de última. ¿A qué casilla? Al que está en la página de Mulata, de enviarme tu CV. La página de Mulata, la última actualización que tuvo fue en el 2008. Digo, porque también cuando uno se enfrenta a las informaciones es importante como hacer como cierto como trabajo detectivesco. Por eso, o sea, seguramente vayas mandado a un lugar que no llega a ningún lado y lamento. Pero bueno, sí. Nosotros en Mulata, y por ahí me hiciste como acordar lo de los que o sea, nosotros venimos de la facultad, de la UBA, y hay algo en entrar en el mercado que, o sea, que sin contacto, sin familia, sin como venir de eso de la facu, no es tarea sencilla en nuestro medio. Yo hace un par de años, cuando tenía un poco más de tiempo, como me encantaba abrir los currículums y verlos y llamar a la gente que mandaba currículum, porque yo vengo como de esa, ¿viste? Como de golpear la puerta, y como ahí hay algo en esto de que la recomendación, lo que fuere, o sea, porque yo venir como de otro palo me fastidiaba, pero la realidad es que
es importante como esto, como nuestros propios antecedentes y cómo lo vamos armando y cómo nos vamos relacionando como con este entorno. No sé si me llego a explicar lo que quiero decir, pero bueno, es como parte de relacionarse, no es esto de golpear la puerta, es como, bueno, como sostener relaciones para poder llegar a que esa puerta, aparte de tocarla, se pueda abrir un poco. Sí, total. Ahí, Demián también tenía una pregunta para hacer. ¿Estás, Demián? Ahí. Bueno, no sé. O no puede... Claro, no sé. Roma quiere hablar también. A ver, Roma. Buenas, Maite, ¿cómo estás hoy? Muy bien. Buenísimo. Te quería consultar, la productora, ¿qué experiencia tiene con las redes sociales? Si considerás que es algo importante en la industria, si ves que hay productores que se mueven, se manejan mucho por ese lado, si es algo que se le puede restar importancia. La productora, yo no tengo redes sociales personales, por ejemplo, tengo las de Mulata, y hay algo que pasa, viste, como en la vorágine de todo, como va, como eso, compartiendo información y demás, que entiendo perfectamente que nosotros no nos exponemos como a este trabajo, y es un trabajo concreto, es una fuente de laburo que está buenísima. Así que bueno, nada, por el lado más de la empresa estamos como muy viejos, vintage, con respecto a eso, que es fundamental, pero con respecto a las redes sociales, te puedo decir es que yo, como le digo, sí, le doy bola a las redes. Hoy estamos buscando ponerle una actriz y busco en España, ¿no? Lo primero que escribo es esto, si es youtuber, cuántos seguidores tiene, cuántos suscriptores. Hoy el Instagram tiene más audiencias que YouTube, por ejemplo. Digo, las grandes, y eso es una cuestión más como de percepción, las grandes productoras, o sea, por ahí trabajan más con actores clásicos y más, pero hoy en las redes tenés como tracción de audiencia impresionantes, es recontra importante porque la audiencia es donde hay que llegar. Nosotros Presentes, que fue nuestra serie que le hicimos en 2012, creo, 2014, la primera ficción de encuentro, justamente como la estrategia fue elegir actores de distintos como nichos que traccionaron audiencia. Fue la primera experiencia de Julián Serrano en televisión, que era como el youtuber en ese momento. Nosotros en las investigaciones que hacíamos, Julián Serrano, yo no tenía idea quién era, y cualquier persona de mi edad tampoco sabía quién era. Le preguntaba a cualquier chico de 18 años para abajo quién era Julián Serrano y sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Claro. Eso creo que fue en el 2012. Después, en la segunda temporada, como incorporamos a Rocío Quirós, que es una cantante de cumbia. Misma situación. Cualquiera de mi entorno no tenía pero ni idea ni quién era. Íbamos a colegio, eso sí, hacíamos como bastantes investigaciones del tipo como público. El público joven es el que más nos interesa porque es como el más, así como infiel de todos, como que hace, y como que también son como, bueno, nada, como fieles a su gusto, no es que como están preseteados como quizás gente más grande como nosotros, como están abiertos y permeables a cosas nuevas, por eso como si no les gustó, se acabó la cosa, no hay mucha vuelta. En los colegios conurbanos Rocío Quirós era como una piba de 19 años, cantaba cumbia, flaquita, como nada que ver con ese mundo tampoco. Bueno, eso, trajimos como Julián Serrano, esta chica, cuestión que cuando salía la serie al aire era trend topic en Twitter. Claro. Al canal de Encuentro no lo conocían tanto los adolescentes, en esa época, yo te cuento tweets del 2014. Y era interesante cómo llegaban a la pantalla desde las redes sociales, como que hacían el camino inverso de lo que tradicionalmente era al revés.
Hoy pienso que ya es como más, es solo las redes sociales y se acabó. No, mis hijos no miran, por ejemplo, televisión. Yo tampoco. Digo, hoy cada vez menos, y como los contenidos cada vez más cortos, fundamental las audiencias, como entender las audiencias y también como es a dónde llega el mensaje. Cuanto más se expanda, si uno confía que su proyecto es un mensaje que tiene que ser contado, que me parece que es como nuestro oficio, es como una clave importantísima. Y en base a eso que nos decís, ¿podrías decirnos que quizás también están encarando proyectos que se adapten más a las redes o que vayan más por ese lado, o siguen siendo los más tradicionales? No, nunca nos destacamos por hacer proyectos tradicionales. no porque no quisiéramos, sino porque nunca pudimos. Como hay algo en el encontrar fórmulas de producción que tienen que ver con poder como hacer como un paso más, siempre es como pensando en lo diferente. Te doy como un caso de lo tradicional que fue Mentira la Verdad. Nosotros en los guiones de Mentira la Verdad teníamos 186 personajes, actores en la primera temporada. Era absolutamente como impagable. No se podía pagar, o sea, como que imposible de demasiado. Y bueno, y ahí la estrategia de producción fue decir, bueno, con un elenco de 7 le podemos pagar a 7 actores, no a 170, solo 7, que hagan esos personajes. Entonces, a partir de dificultades de producción, o sea, justamente de no tener como el acceso a los presupuestos que para hacer ficciones y demás, le fuimos dando la vuelta. Ahora estamos filmando una serie en cuarentena, que es de grooming, es un documental con el elenco de los bailarines del Teatro San Martín. Y bueno, no sé cómo a qué venía la respuesta que estoy dando, pero bueno, nada, cuando nadie filma nosotros salimos con el equipo técnico. Concretamente, o sea, más allá de los protocolos que están apareciendo, porque también la situación es bastante particular, y como también, digo, más allá de como de querer trabajar, hay una como conciencia social que es importante saber que nadie sabe y nadie tiene la posta por más protocolos que aparezca. Digo, bueno, nada, no solo son compañeros, sino bueno, nada, es importante como no como adecuarse a la nueva, como la realidad que nos toca ahora. El equipo de cámara viaja a la locación, o sea, es un documental que trata del grooming. El grooming es el acoso a menores por internet. Uh-huh. Ahora que están todos tan expuestos a cosas, dijimos, vamos a darles de proyecto. ¿Cuál fue la decisión? Justamente la idea. Porque digo, el contrato tiene la cláusula de si hay un desastre podemos rescindirlo, y la realidad es que está pasando un desastre y podríamos haberlo rescindido y como y no correr riesgos, pero hay algo, bueno, nada, que justamente la idea es la que tira, la que te moviliza, la que te hace sentir que vale la pena hacer lo que una hace. Entonces, bueno, nada, por eso tomamos la decisión y que bueno, dale, vamos a filmar. Y aparte porque nada, teniendo la situación del sector, que estamos todos como reparados, bueno, eso. Cuestión, viaja una cámara con un técnico, uno solo, con un equipo de cámara y un par de luces a la locación del bailarín, es en su casa. Deja todo el equipo y lo instala y nos conectamos por Zoom, el director de fotografía, el director de arte, que ya se hicieron scouting y demás, el director y el asistente de dirección y producción, o sea que un equipo base, se conecta por Zoom y se trabaja con una puesta de cámara única, o sea, hay leves como movimientos mínimos. ¿Queríamos filmar así? No. ¿Queríamos hacer esa lógica? No. Digo, también es cómo nosotros podemos adaptarnos a
como a lo que pasa, como en el caso de Mentira la Verdad, te digo, eran 186, ¿lo podíamos hacer? ¿Era lo que queríamos hacer, los 17 personajes? No. Y bueno, es justamente como hay algo en el laburo del productor que tiene que ver con esto, como poder, o el laburo nuestro, es el del productor. Claro, sí, justamente ese es como el gran trabajo creativo, o sea, todo lo que te dicen que no, todos los condicionamientos, si el canal te dice, no, pero necesito que hagan no sé qué cosa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que darle la vuelta, pero también hay que darle como fundamentaciones a lo que uno hace, no solo hay que hacerlo porque tengo que ir a trabajar y levantar las bolsas en el puerto, porque no es nuestro caso, sino justamente como darle la vuelta creativamente para que como me siga apasionando poder hacerlo. Nada, hoy estamos ahí, estamos filmando eso. Y bueno, lo presentamos Ibermedia hace 3 semanas, 2 semanas cerró, por eso lo tenía fresco el tema de la presentación. En Ibermedia, bueno, hoy pasa una situación bastante particular, que es que en esta situación de emergencia sanitaria, como que se empiezan a abrir puertas que estaban medio cerradas para como la gente, como no sé cómo decirle. En Ibermedia nos pudimos presentar en la coproducción internacional sin tener un montón de papeles que quizás no hubiéramos llegado o no los teníamos, o no saber qué. Bueno, nos dio la posibilidad de entrar y hoy estamos como viendo de conseguir fondos en el Inca y viendo de conseguir fondos en España para este proyecto. Entonces, un poco como poder darle frente a las como circunstancias, también se van abriendo otros espacios. Tener la flexibilidad de poder como darle como cintura a estas situaciones también como que se te expande el espacio, ¿no? Digo, no por como negar como otras realidades, porque también como querer hacer un proyecto y ser como súper conciso y categórico con lo que uno quiere hacer vale un montón, pero nunca me pasó algo así, pero me parece que es revalorable, pero en esto de como poder como ir dándole cintura, también como que se van abriendo otros espacios. La realidad con este tipo de presentaciones es, por ejemplo, en Ibermedia no teníamos como el contrato internacional súper firmado. Hoy en esta situación de pandemia sí, entonces la flexibilidad viene como de los dos lados. Es lo que uno tiene y también de lo que te piden y uno puede como darle una vuelta para poder aplicar. No sé si me explico. Sí. Y a partir de que vos le pudiste dar la vuelta, ya se te empiezan a como abrir, como esto, el árbol genealógico, un montón de otras posibilidades. Después les cuento, si quieren el año que viene me invitan de nuevo, les cuento a ver si pasó todo lo que decíamos que iba a pasar. También está bueno como enumerar un montón de situaciones que podrían llegar a pasar y en un escenario de un montón de situaciones, por ahí pasa 1, 2, idealmente. Mira, muchas gracias. Contales a los chicos, ustedes ganaron premios, por un lado, y tienen las nominaciones a los Emmy. Contales cómo es llegar a tener una nominación o a ganar un premio. Si ustedes hacen algo desde la productora para que esto suceda, si se presentan o si alguien los tiene que presentar o apadrinar porque no saben cómo es el tema premios. Militancia pura. Una vez nos juntamos con Claudio Martínez del Oso y éramos chiquititos, yo creo que tenía 20 años, 21, y fuimos a porque era como el productor que más o menos habíamos accedido, habíamos hecho un programa de televisión para un sindicato, nosotros hacíamos como videos a eso, al sindicato, que era como un cliente que habíamos conseguido. Quisieron hacer un programa, hicimos el programa, le dimos miles de vueltas, que les puedo contar si después hay un cachito de tiempo. Sí, cuestión que con ese programa lo fuimos a ver a Claudio. Y Claudio tenía unos Martínez Fierro, unos premios así en su oficina, maravilloso. Y el tipo nos dijo, bueno, yo soy militante de los premios, voy, me presento. Bueno, ok. Esto hicimos, nos presentamos es ir y llenar el formulario, igual que en cualquier situación, pagar en la tasa que corresponde, que ahí es donde la productora
invirtió una vez, le fue bien y por eso siguió invirtiendo, y por eso hoy tenemos 5 nominaciones a los Emmy, porque nos presentamos y porque pagamos un formulario y porque por suerte lo vio un jurado y le dio bola. Pero bueno, nada, eso es. No sé si me explico. Y el hecho de ser nominado te da prestigio, te da algo más. En los Emmy. Mis hijos no desayunan las medallas de los Emmy todas las mañanas. No. Sépanlo. Te da la confianza para mí de sentarte en una mesa y cuando presentas un proyecto y decís eso, como que es como decir, bueno, estudié en la universidad, como contar tu currículum con confianza. Sí, un aval. Sí. Sí, digo, no nos llama, digo, hay como una fantasía de que, no, bueno, ya, como deben estar llenos de trabajo, como siempre la preocupación es con estos tiernos 18 añitos, es igual, es mandar mandar el mail, presentarse al concurso, mandar, insistir, no me contestaron nunca un mail de hace 2 meses, ni nos llamaron por haber estado nominados a los Emmy a decir, tengo tanto presupuesto para grabar una serie que quieran. Nunca. Claro. Siempre es como, bueno, empujar y por suerte es algo que nos gusta, así que un gusto. Y te iba a preguntar, respecto a la empresa, a Mulata, ¿cómo empezaron? Después, ¿cuánta gente se sumó al proyecto? ¿Cuántas personas empezaron? Después, ¿cuánta gente se sumó? ¿Cuánta gente fija era parte de la productora? Y hoy, ¿cómo está situada como pyme? Ok. Empezamos saliendo de la facultad, nos juntábamos los fines de semana a hacer una película. ¿Alguien conoce una experiencia así? Bueno, se la recomiendo. Y a partir de ahí, bueno, conseguimos un cliente que para hacer un institucional. Que nos ibas a contar lo del programa ese del sindicato. Bueno, el sindicato quería hacer su evento de fin de año y conseguimos esa punta y le fuimos a hacer un trabajo. Hicimos unos institucionales de bidones también de plástico y no sé cuántas otras cosas, de planchitas de pelo gama, todos institucionales. Con el sindicato, era el SADOP, todavía sigue existiendo, y como les gustó, me estoy quedando sin batería, les gustó, bueno, el institucional que le hicimos y nos propusieron hacer un programa con Tato Contiza, yo soy fan, nuestra empresa se llama Alatina, por ese programa justamente se llama Alatina. Ella murió hace unos años ya, pero bueno, nada, un gran referente. El sindicato quería como hacerle entrevistas a sus afiliados o como a sus referentes y era un poco como hablarle a los convencidos de lo convencido y un poco eso como fue siempre lo que nosotros como le dimos cierta como vuelta. Entonces armamos como la primer docuficción que fue esta Latina, que era un escritor que estaba viendo lo que estaba pasando en el continente, porque justo como aparecían estos líderes latinoamericanos después de 200 años, ¿no? Que empezaron como a cambiar el mapa del continente, pero era este escritor, y tal cual era su vida, había sido un militante peronista perseguido en la dictadura y qué sé yo, y como que no quería confiar porque estaba como medio deprimido y pensaba que por ahí no. Entonces, a partir como de meterle una motivación a un personaje que no estaba convencido, íbamos a hablar con los amigos, que no era lo mismo. Nosotros nos habían acercado un trailer de lo que querían hacer o unas imágenes y la Tato Contiza con la camisa abrochada, abierta hasta acá, bien peronista, hablando con su compañero de compañero a compañero. Era como, o sea, esto lo veía la gente del sindicato y por ahí como los que eran amigos o los que estaban en pantalla, porque no pasaba como ningún filtro. Y bueno, nada, esto de querer como siempre pensar un formato para sumar, justamente, y eso tiene que ver con la militancia también. Hay algo que en el sumar, en llegar a la audiencia, es hablarle al que no piensa como nosotros, hablarle al que están como esto, como del otro lado, que no
no llegamos, como hay algo en el acceso al conocimiento, el acceso a como a la democratización del conocimiento, con la filosofía nos pasaba lo mismo. Al principio, nosotros no somos filósofos y de repente aparecía Darío que nos daba clases en Murata como para ver cómo hacer la serie, y cuanto menos entendíamos, cuanto más complejo es el diálogo como para el nicho, es donde, o sea, la gente se queda afuera. Entonces hay algo que está bueno como trabajar con el desconocimiento de uno, como con este tipo de abordar como más llanamente, pensando en que lo puede entender, o sea, como nosotros, que somos más público, como no queriéndose como entrar como en academicismos, porque también a veces como en los ámbitos de la cultura tienen como esto de querer cerrar puertas para que no entren todos porque somos nosotros y ellos no, que quizás no esté tan bueno. O sea, por ahí cuando empieza uno como a abrir eso, se empieza, o por lo menos fue la experiencia nuestra, ¿no? Como en abrir estas situaciones, como empezó no solo a entenderlo nosotros, sino también como poder llegar de otra forma con este mismo contenido que por ahí aparecía, qué sé yo, de formas diversas. No sé si me fui por las ramas. Sí. No, nos contabas un poco de la producción. Y respecto a la empresa... ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos fueron? Bueno, en esa época éramos, compañeros de la facultad, laburábamos, aparecía el laburo y nos juntábamos, conseguimos una cámara en una terraza de uno de nosotros. Trabajamos, facturábamos como monotributiva. En un momento ya podíamos como bancarnos a nosotros, armamos la SRL, pero ya después de 2 años de laburo. Llegamos a ser 23 en una buena época, cuando empezamos como ya con a Latina. Es interesante la anécdota porque, bueno, pateamos puerta, cuestión que entró a Canal Encuentro, lo compraron, pero nadie le daba pelota, era el programa de un sindicato de docentes que por alguna cuestión de relaciones, como apareció en Canal Encuentro, que era del Ministerio de Educación, y se lo pasaron a una productora delegada que era como nueva en el canal. Bueno, tampoco el canal tenía muchos años, o sea, pero no le dieron mucha importancia. Cuestión que lo vieron en pantalla, entonces yo dije, pero este programa está bueno, y a partir de ahí, de ver de ver el programa, nos empezamos a presentar a las licitaciones. No es que nos llamaron porque el programa estaba bueno, pero bueno, pues como que ya había un programa que estaba bueno que nos, que nos empezó a dar como la posibilidad de presentarnos a licitaciones y tener buenos como antecedentes porque vieron que estaba bueno, y a conseguir más laburo. A partir de empezar como esa dinámica de laburo, empezamos a hacer 5, y bueno, de 5 como cada producción, igualmente específicamente llegamos a ser 70 en ficción, 40, como, o sea, específicamente por proyecto, como ser un equipo importante. Y ahí es donde esto de la experiencia de laburo es, o sea, a mí me gusta trabajar y también como hay algo en el vínculo con el otro que lo vas armando. Entonces, qué sé yo, director de fotografía o director de arte es como, o cámara, es como que va generando una relación y me gusta. Como, hay algo en el que está bueno trabajar con la misma gente, pero sin ánimo como de decir como que siempre es la misma gente, porque en realidad como se van abriendo otros espacios. Está bueno como eso, como en la experiencia de trabajar juntos también te da como un montón de nuevos aprendizajes, como de fortalecer aprendizajes, como llegar a tercer año en la facultad, como que de repente como vas acumulando justamente como, bueno, eso, experiencia. Bueno, trabajamos
durante muchos años. En el cambio de gestión, nosotros habíamos trabajado muchísimo con Canal Encuentro y de repente, bueno, cambió la gestión, cambiaron los intereses. Nos pegó, nos achicamos, salimos teníamos una casa con un estudio acá cerquita de mi casa y bueno, nada, eso. Se achicó la empresa, igualmente sostuvimos 11, un equipo de fútbol, hasta el día de hoy. Bien. No sé qué más decir. No. Acá Entonces, Germán escribe por el chat algo que se relaciona con la empresa porque dice, quiero saber si desde Mulata están pensando post pandemia en reconvertirse. Y si lo están pensando, ¿cuáles son las estrategias que piensan en el sentido de que el mercado laboral inevitablemente va a ser distinto y la producción audiovisual no es excepción? Obvio. Yo no pienso, y es personal, no tiene que ver con mis socios, y lo podemos invitar para que den otra opinión, que hay que pensar en hoy está sucediendo esto y yo no pienso qué pasa después, porque lo que pase después va a tener que ver con esto que haga hoy. Entonces, hoy entendiendo, o sea, si me quedo esperando que me llamen, o me quedo esperando que pase la pandemia, o me quedo esperando el coso, o sea, me estoy postergando el laburo que puedo hacer ahora. Y te comen los piojos, además. Sí, la cabeza juega mal, digo, claro. la acción es donde como se acabaron todos los miedos, se acabaron todos los prejuicios, se acabó como, y como la realidad también como te trae más realidad. No creo que haya un post pandemia y seguramente cuando exista sea ese presente que haya que entender. Hoy poder adaptarnos a lo que pasa como una realidad me parece que es donde conseguimos la flexibilidad para poder hacer. Y me parece que está bueno. Los pibes se adaptan enseguida, o sea, hoy ves un chico vestido con un jean y tiene que ver con una comprensión social, o sea, hay algo que se adaptan a la situación, entonces poder como aprender de esa sensibilidad de adaptación está bueno. Algo más quería decir. Ahora con estos millones de las películas que podrían levantar un pueblo después de un terremoto es Tom Cruise se va a filmar con la NASA y con el de Tesla una película a la luna. No sé si leyeron la noticia, pero mis hijos me la hicieron leer. Como también entenderla como hoy, o sea, lo podés pensar desde hoy sin tener que pensar que mañana se va a acabar no sé qué cosa, y mañana va a aparecer la plata, o mañana va a... hoy la situación, o sea, más allá de esto, de quedarse en el presente, ya tenemos como un país como desfinanciado y medio fundido, que está atacado y creo que, o sea, el poder de la acción hoy nos hace como poder construir esto de llegar a ese día de mañana cuando se acabe la pandemia todo mejor. Tal cual. Emanuel había hecho antes, hace un rato, una pregunta que ahora no la tengo acá, pero ahora preguntó si filman los programas con presupuesto propio para después venderlos o si invierten solo en un tráiler o en un teaser. Depende. Hicimos una película, ahora tenemos 6 capítulos que son entrevistas de Bernardo Klicksberg a premios Nobel son 5 capítulos, nosotros íbamos a hacer una película y después hacer los episódicos para televisión, ese era nuestro proyecto. Ahí hicimos un trailer, lo empezamos a presentar y aplicamos a los fondos de Inca para presentar películas. Creo que algo mencioné de esto. La realidad es que esperando que llegue el comité, que la película que lo fuera, y me dijo, bueno, vamos y lo hacemos, porque también estábamos como muy aceitados en esto de la producción. Bueno, lo firmamos todo, no conseguimos los fondos. Así que invertimos, pagamos sindicatos, todo recontra prolijo, y la verdad es que hoy tenemos 5 capítulos que los vendimos a 2,50 pesos a Movistar, y lo digo 2,50 pesos porque a la hora de no tener financiada la serie es como, pero bueno, por lo menos, o sea, no sé, los tenemos y hoy como también, como poder como haber llegado a puntos de
digo, no es que los tenemos porque quisimos invertir, ni nos pareció una gran idea como decir, oh, vamos y vendemos, porque no es como nos funciona. Digo, lo tenemos porque fue una mala pasada, digo, lo mismo que Doctor Faga. Doctor Faga es una serie que la empezamos a hacer y eran unos micros y teníamos un contrato y lo firmamos, pero no nos firmaron los otros, entonces nos lo metimos un poco como en el bolsillo. Y digo, y a partir de como todas estas cuestiones que son como las desaventuras de los proyectos, es cuando el proyecto mal que mal sigue avanzando y como bueno, nada, hoy tenemos 5 capítulos para televisión de una serie que para mí está buenísima, pero bueno, nada, hay que seguir presentándola, hay que mostrarla, digo, el acceso a las pantallas es eso, son puertas que están cerradas, que hay que golpear, que quizás alguna se abre, y cuando se empieza a abrir una empieza como a pasar como esto de la circulación. Pero sí, si me preguntás, o sea, yo no elegiría invertir en un proyecto para salir a vender, no. Iría como los pasos del guerrero. Primero desarrollo, conseguir los fondos, eso me da los antecedentes, después aplicar a producción, hacer alianzas estratégicas. Digo, hoy para presentar esa producción necesitas una productora, bueno, o sea, vamos con ese proyecto que tiene fondos de desarrollo, porque los fondos de desarrollo sí se los dan a personas, también como tener esta información es fundamental. Entonces, como ya si este proyecto tiene sus fondos, si ya tuvo su desarrollo y para presentar la producción necesito una productora, y me voy a hacer como un casting de productoras y la listita de nombres para ir a decirle, bueno, tengo esto, y las productoras la realidad es que viven un poco de este tipo de financiación. O sea, tener un proyecto, o sea, y tampoco es que puedes aplicar demasiado. A los fondos de Inca puedes participar con una película, una ópera prima y un coso. En los fondos de Cine Colombia puedes hacer solo uno. Entonces, como entender el mapa, más o menos armarse la agenda anual, y saber cuáles son los requisitos para salir a hacer estas estrategias, me parece que es un buen punto, como porque siempre te puedes agarrar de algún lado. El tema es, o sea, preguntar y saber o sea, a dónde puedo llegar con lo que tengo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Te puedo preguntar? Sí. ¿Quién sos? Romy. ¿Con cuántas, pongo la cámara, con cuántas Biblias más o menos trabajan por año o cómo se manejan con eso? ¿Cuántos proyectos les gusta tener en agenda como para poder enganchar algo? Sí, les gusta, o sea, no, esto te digo, o sea, la cantidad de proyectos que tenemos hoy en agenda son proyectos que se fueron quedando en el camino y no lograron, y por eso están hoy. Como es medio contradictorio esto que te digo. Digo, si ya el proyecto lo tenés, lo financiaste, lo hiciste y salió al aire, no tenés por qué tenerlo en agenda, entonces no tenés que tener 10 millones de Biblias en tu agenda. Tener muchas quizás es un poco lo que te cuenta que todo el laburo que venís haciendo durante tantos años y que te fueron quedando ahí como en carpeta. Lo interesante de tenerlos en carpeta para mí es no dejarlos de mover, porque por más que tengamos un montón, hay una capacidad limitada como para presentarse. Digo, Ibermedia te puede presentar uno en desarrollo y uno en producción. Y después también, como, no sé, no creo que haya un número, y también creo que no sé qué creo. No me parece que sea bueno tener mucho. Ok, como estar segura con lo que tenés, apostar a lo que más te gusta o a lo que más puede ir. Sí, en realidad cuanto menos, digo, si tenés un proyecto y le das, está bien, o sea, no necesitas tener 28, porque tener 28 abiertos también como no podés llegar como calmar a ninguno. Pero bueno, la realidad también de empezar a tener cosas en carpeta es cuando empezás a ver qué es lo que quiere el mercado
y por ahí darle este minutito de atención en la reunión, como les decía, como al principio, es saber qué es lo que quiere el otro. Digo, eso es la gran base de nuestro laburo, saber qué quiere el otro y poder ofrecer eso que quiere. Después está lo que queremos hacer nosotros, que a los 41 años, a lo que puedo hacer algunos proyectos que me gusten a mí y que no sea como poder cumplir una demanda lo que nos gusta, pero con necesidad de como trabajar. Si me explique lo que te quiero decir, pero de empujar nuestros proyectos, no. Digo, recién ahora lo puedo empezar a visualizar, porque, bueno, nada, ya como eso, primero el laburo, después poder pagar las cuentas, después, así como llegar a ese punto, es un camino que, bueno, nada, está bueno llegar. Gracias. Sí, también después se arma como esta rueda en la que tenés proyectos en desarrollo, proyectos en producción, proyectos en post, digamos, y proyectos ya en etapa de venta. Digamos, eso es la rueda que te permite subsistir, digamos, también, ¿no? Exactamente, sí, está bien. Yo porque me pongo la cabeza como desde la juventud, que primero es el trabajo, y nosotros somos muy como del Partido Obrero, por decirlo. Es como eso, poder cubrir primero el trabajo tiene que ver con eso, o sea, el servicio, pero hay algo en el servicio que, por eso como diferencia el empujar proyectos que nos gustan a nosotros, que uno le da el servicio, o sea, como eso, qué es lo que quiere el otro y darle las vueltas y todo, como ponerle toda esa cabeza, ese pienso a la necesidad del otro, te hace como sacarle importancia como a la autoría propia. No sé si me termino de explicar. Sí. Entonces es ahí donde vos atentás contra como un derecho que es como justamente la propiedad privada, sería el derecho intelectual, porque bueno, nada, tenés que empezar a cumplir como la expectativa y como en algún punto como vas balanceando en que siempre, o sea, cuanto más impronta uno le ponga y cuanto más como eso, poder darle la vuelta a las cosas y como pensarlo siempre de una manera distinta, como diferente, para como estar como ejercitando esto. No sé, a veces me voy por las ramas. Doy un ejemplo. Dale. Me voy a sacar los auriculares porque me estoy por quedar sin batería y quizás los escuche bajito. Dale. Un ejemplo extremo. Para subsistir me dedico un tiempo a hacer publicidad mientras desarrollo mi proyecto audiovisual. Siempre voy a correr el riesgo, primero, cuando hago publicidad voy a ganar quizá la misma plata que me sale desarrollar una publicidad, lo que me sale desarrollar todo un proyecto. Corro el riesgo de ponerle tanta energía, que es la que lleva la publicidad, y empezar a ganar plata y perder de vista la energía y el tiempo que requiere el proyecto en el que yo quería decir algo. Porque la publicidad no deja de ser un laburo, no dejo de poder hacer algo creativo, pero siempre estoy a las órdenes de otro, del cliente, de la agencia y demás. No, este sería un ejemplo extremo. En la publicidad vos no manejás. En la publicidad vos laburás para otro. En los proyectos vos sos el que maneja. Incluso los tiempos. Digo, yo cuando decidí no hacer publicidad, excepto que manejara yo, era porque si no, digo, no tenía ni sábado, ni domingo, ni familia, ni nada. Y entras en una vorágine, que no quiere decir que un proyecto audiovisual no lo conlleve en algún momento, pero es una elección. En lo otro entras en una rueda que te succiona, digamos. Nosotros nunca hicimos publicidad, por una cuestión así medio fundamentalista, y siempre hicimos como esto de trabajar 24/7 y hay algo que me parece que está bueno. Yo me voy de vacaciones y pienso en películas. Como que hay algo en la pasión de poder y como la gratitud de poder hacer lo que a uno le gusta, es que se borran los límites de cuando trabajás y te genera como placer
trabajar, que me parece que está bueno. Igualmente, bueno, esto de, digo, hoy en la convivencia 100% dentro de la casa, también como te vas dando cuenta que, o sea, que el trabajo no tiene que ver con estar 8 horas mirando una pantalla y quizás eso sea el problema del trabajo, pero bueno, el poder moverlo, como motorizar las cosas que a uno le gusta, o eso, conseguir como hacer el institucional, y en el institucional, o sea, lo puedes hacer con desgano y decir, no, con esto voy a pagar como, bueno, el supermercado y las cuentas que las tengo hasta acá, o le podés dar la vuelta y siempre encontrarle como la vuelta para que te entusiasme. Me parece que ahí está como la clave de que nuestro trabajo es un éxito en ese aspecto, o sea, que podemos disfrutarlo y le podés dar la vuelta, o sea, te podés quedar ahí quejándote que, no, esto, que me maltratan, o darle la vuelta y decir, bueno, siempre hay un aprendizaje, hasta cuando me dicen que sí, cuando me dicen que no, cuando siento que estoy trabajando como a destajo para otro, digo, siempre como poder darle la vuelta para que nos aporte. Uh-huh. Sí, que además siempre le podés dar... Voy a contar una confidencia, mulata. Hicimos unas series para Playboy, como cuando arrancamos, o sea, nuestras primeras series, me encantaba. Hay algo en el poder, como eran nuestras primeras experiencias de dirección, y, o sea, y si lo pensás en términos de, bueno, esto, hicimos publicidad, bueno, no, yo te digo, hicimos Playboy, que más o menos, como en términos ideológicos pasa por ahí. Y bueno, nada, encontramos como hay algo en un momento, bueno, escribimos los guiones y había mucha libertad para filmar porque nadie como era muy riguroso en ese aspecto. Nosotros desarrollamos como una expertise en cómo filmar y en darle como, hacer experimentar, que, digo, pudimos aprovechar esa situación cuando podría haber sido como taquito y a la bolsa y seguir como empujando un proyecto que era nuestro, ¿no? Como siempre apropiarse de los proyectos, creo que fue como algo que nos hizo como eso, como adquirir una experiencia que tiene que ver con el campo laboral, que tiene que ver con disfrutarlo, y también poder disfrutar el laburo tiene que ver con algo que después queda plasmado en la pantalla, necesariamente, hagas lo que hagas. Sí, además te da un aprendizaje en el que también vos podés aportar creativamente siempre. Digo, yo durante mucho tiempo hicimos las campañas de Bazooka, Bubalú y qué sé yo, y te da una experiencia de trabajar con menores tan impresionante que un montón de otras cosas no te la daría nunca y no tendrías tampoco esa libertad. Digo, trabajar con 30 menores durante una jornada y los padres y los tutores y qué sé yo, es un despelote. El Ministerio de Trabajo. Claro, pero que te da un aprendizaje que en la teoría, si no, te queda ahí y el día que tenés una película te cuesta el triple. Digo, entonces es como una vuelta más. Total, y ponerse siempre en el lugar que estás aprendiendo, porque todas las experiencias, cualquiera que fuere, siempre estás como aprendiendo y no como queriendo como pasar como, ay no, esto yo ya lo sé, como hacen mis hijos con sus tareas. No, esto para qué lo cosas si yo ya sé, no, como siempre como estar en el lugar de como esponja de información, que todo nos aporte para enriquecernos, es justamente eso, no enriquecernos como a la gratitud de que el trabajo nos gratifique. Uh-huh. Bueno, que es lo que vos decías al principio cuando hablabas de los no, que digo, ese no puede ser frustración o también puede ser aprendizaje, digo. La próxima vez, al primer mercado que vas, en general, no sacás mucho provecho, pero aprendés un montón, porque hay un montón de cosas que a la segunda vez no las haces y volvés a aprender, porque nada, siempre es aprendizaje, pero es esto, es cómo tomás. Sí, esto del primer mercado, la primera vez que presentamos esta ópera prima al Inca, la realidad es que la primera vez no entendés nada, no sabés de qué se trata, y justamente como poder ponerse en el lugar del que está estudiando la situación y está adquiriendo información, me parece que es lo que después todo le va dando sentido. Hoy, o sea, a mí, o sea, hacer una presentación es sentarme a estudiar de nuevo. Y también como no hace, cuando creo que me la sé, me sale mal. O sea, cuando creo que me la sé, me bocharon, presentamos 2 proyectos a desarrollar este año.
en Ibermedia. ¿Por qué? Porque leí como ya las había hecho todos los años, no sé, me equivoqué. O sea, como que me creí que las sabía y me equivoqué. Y es un poco como eso, de ponerse en el lugar de estar adquiriendo como aprendizaje y querer como nutrirse estas situaciones, no sé. Eso. Bueno, y además, sí, esto que vos decías, volver a leer, volver a estudiar, que yo siempre les digo que pueden tener ideas maravillosas, pero que si no saben plasmarlas en una presentación rigurosa de lo que se pide específicamente, nunca el jurado se las va a llegar a leer, porque se las van a rebotar antes. Total, sí. Entonces, entender quién es el interlocutor también en una presentación, no solamente cuando picheo o cuando hablo con un vendedor. Total, sí. Sí, siempre estás como cambiando, porque la verdad es que las presentaciones, como te digo, en el Inca, en no sé qué edad fue, pero fue hace 20 años, había que presentar 5 carpetas así, con el guión adentro, y nos unas carpetas preciosas, y hoy la presentación es todo digital, hay que cargarlo, digo, hoy tenés que abrir primero un expediente, siempre estás aprendiendo, porque digo, también es lo interesante de poder adaptarse rápido a este tipo de situaciones que van pasando. Las cosas son flexibles, se mueven y todo el tiempo están cambiando, entonces no pretender saberlo es como un buen inicio para poder encarar estas situaciones. Siempre cambia. Tal cual. Lupe, ¿hay más preguntas? No, ninguna por acá. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Si no, ya vamos terminando. Pues son las 8, pobre mujer, pobres hijos. Demián tenía la mano levantada, pero hace rato no sé si quería preguntar algo y quedó ahí. No, bueno. No. Bueno, Maite, mil gracias por este aporte. Bueno, Muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda y no haya embarrado la cancha. No, siempre es de ayuda. Y bueno, te vamos a volver a invitar para que nos cuentes cómo fue todo esto. En realidad Cuando lo que quiera. pensé es esto. Al fin de año podemos ver, antes del fin de año podemos ver en qué estado está toda la realidad y ver si pudieron avanzar, y si no, lo hacemos el año que viene, ¿te parece? Me encanta. Pará, y quiero hacer Iba a contar una anécdota de facultad y... bueno, sí. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y lo que hacía entre materias es que usaba como la misma información. Y en guión me bocharon porque había usado un guión de dirección. A esto quiero traerles esto que decías de historias breves, que por ahí antes de darle el guión, o sea, está bueno que seguramente estén todos como también como igual líneas de guión, de buscar como la información adentro de los mismos estudiantes, o sea, de la misma como... Está bueno eso, que convivan como el mismo proyecto como en las distintas materias. Yo hacía eso en la facultad y bueno, en una me fue mal, pero después en las otras como que siempre sentí que le fui aportando un poco más al proyecto, y un poco tiene que ver también con la experiencia laboral. De hecho, ya escribieron un guión en guión, aplicarlo en dirección para ver si lo pueden filmar, en producción para desarrollar el presupuesto y como darle al mismo. Sí, de hecho, tal cual, la tercera materia que ellos cursan conmigo, pues yo doy producción 1, producción 2 y comercialización. Y cuando cursan comercialización, ya tuvieron todo un background de materias, y entonces ellos, para poder hacer la campaña de comunicación y el plan de comercialización, eligen de entre los guiones que tienen, digamos, haciendo todo el ejercicio, ¿no?, de registro y todo eso. Muy bien, bien. Es la piedra filosofal de esta industria. Por eso, para que salgan a la cancha preparaditos. Bien, buenísimo. Sí, y nunca dejarlos ahí cajoneados a los guiones, volverlos cada tanto, hay que ver. Por ahí. Última anécdota de facultad, porque me despertaron en tercer año, y más o menos habíamos arrancado con Mulata, era como un cineclub,
y a la vuelta del Rojas había un barcito que se llamaba el Funky Bar y llevamos teníamos la proyectora y queríamos proyectar los cortos de los compañeros, porque éramos, como no había lugares para mostrarlo. Bueno, nos pasaba que, y como recorríamos, siempre fuimos muy militantes, recorríamos la facultad, decíamos a la Foca, a la UBA, no eran tantos, a NENERC y demás, y los pibes, los estudiantes, lo que pasaba es que no querían proyectar el video y había como una sensación que nos estaban guardando todo el tiempo en el cajón. Y había cosas buenas. Y un poco como por eso, salirse del cajón tiene que ver con la actitud de uno con ese proyecto. No tiene tanto que ver con el proyecto en sí. Y seguramente tenga un montón de errores, y seguramente de vergüenza mostrarlo, y seguramente con todo eso seguramente no se avanza. Tal cual. Mil gracias, Maite. Gracias. Nos Gracias vemos. por la invitación.